les había dejado un mensajito ahí en el Zoom, donde les decía que pues ya íbamos a entrar a la recta final del proyecto, ¿no? Y decíamos que íbamos a desarrollar el día de hoy, 21 de julio, el resumen ejecutivo y el desarrollo de un taller. Para luego, el 4 de agosto, hacer un feedback, un segundo feedback, porque hoy van a tener un primer feedback de ese taller, luego el 4 de agosto un segundo feedback, y luego haremos las exposiciones en dos grupos, un grupo el 11 y un grupo el 18, y con eso estaríamos cerrando lo relacionado a la clase, ¿no? A todo este curso que espero haya sido de provecho. Muy bien, entonces, anunciado esto, les voy a pedir por favor que descarguen el material. Aquí les estoy compartiendo el aula virtual, el Zoom. Les pido por favor que descarguen la carpeta semana 14 al 16 y dentro de esa carpeta está el marco teórico del resumen ejecutivo y el taller que vamos a trabajar hoy. ¿Ok? Les doy un par de minutos para que puedan descargar el PowerPoint y poder empezar a trabajar. Muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase revisando en primer lugar el resumen ejecutivo a nivel de marco teórico para luego hacer nuestro taller, ¿no? Ya cuando lleguemos a la parte del taller volveré a explicarles cómo vamos a desarrollar el calendario que tenemos de aquí hasta el final del curso. ¿Ok? Ahora, el resumen ejecutivo yo les recomiendo, quisiera empezar con una recomendación que va más allá de simplemente presentar un trabajo para tener una nota, porque obviamente creo que las cosas que aprendemos las hacemos más allá de la nota. La nota es importante porque te da un retorno de lo aprendido, sí, pero hay que ir más allá de ello, ¿no? Entonces, yo les digo que el resumen ejecutivo es muy estratégico desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista laboral. ¿Por qué desde el punto de vista académico? Ustedes están cerca ya a la sustentación de su tesis y una de las primeras hojas o datos que se van a visualizar en su cuadernillo de tesis es el resumen ejecutivo. Y cuando el jurado
y se los digo por experiencia propia porque yo también he sido jurado de Miss Perú, perdón, jurado de tesis. Lo primero que el jurado hace es revisar el resumen ejecutivo y de ahí se desprenden las preguntas. Recuerda, cuando tú te paras frente a un jurado a sustentar la tesis, ese jurado ya leyó tu proyecto, pero no lo ha leído hoja por hoja, ha leído el resumen ejecutivo y de ahí ha ido a las partes que le han generado dudas, ¿no? Por eso un resumen ejecutivo desde el punto de vista académico no debe dejar cabos sueltos para que tengas del jurado la menor cantidad de preguntas posibles, que eso conviene a tu buena nota de sustentación, ¿verdad? Y a la vez tiene que ser muy, muy redondo en el sentido de poder resumir, como su mismo nombre lo dice, todos los puntos del proyecto, ¿no? Eso por el lado académico. Y por el lado laboral, recuerda que no necesariamente, ¿ok? Recuerda que no necesariamente uno lleva a cabo un proyecto de negocio con sus propios recursos o con su propio endeudamiento, ¿no? Sino que también puedes tener inversionistas que quieran poner plata para la idea de negocio que tú tienes. Y esos inversionistas, que pueden ser a través de un concurso, a través de una banca de fomento o un inversionista tal cual, van a realizar primero el resumen ejecutivo. Y si ese resumen ejecutivo es interesante, pues vas a tener una oportunidad ahí de tener un socio estratégico, ¿no? Entonces, yo quería empezar la clase de hoy dándoles a ustedes, pues, estos tips, ¿no? Con el resumen ejecutivo. Ahora sí, vamos a adentrarnos a los conceptos que van a acompañar esta clase. Muy bien, permítanme leerles este primer concepto extraído de un libro muy interesante de cómo hacer proyectos de negocio. Permítanme leerlo para luego hacer una interpretación. Dice, el resumen ejecutivo debe ser lo suficientemente largo como para explicar el proyecto de negocios en todas sus dimensiones, pero lo bastante breve como para que el lector no se canse en las dos primeras hojas. Además, debe invitar a leer el resto del proyecto, ¿no? Entonces, en este concepto, claramente podemos ver que hay una paradoja, ¿no? Recuerden que es una paradoja, ¿no? Valores contrarios a un mismo objeto. Claro, porque aquí lo paradójico en este concepto es que te dicen que un resumen ejecutivo debe ser largo y breve a la vez. El concepto te lo está diciendo. Te dice que debe ser largo para no dejar ningún cabo suelto, para no dejar de explicar ninguna dimensión del proyecto. La dimensión serían las áreas o capítulos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos el capítulo de marketing, hicimos el capítulo de logística y hace poquitito nomás el de finanzas. Entonces, cuando se habla de dimensiones, se refiere a esto, ¿no? A los capítulos del proyecto. Entonces, la palabrita dimensiones te está hablando de que tiene que ser lo suficientemente largo como para tocar, ¿verdad? Como para tocar para nuestro caso, en nuestro proyecto, los tres aspectos: marketing, logística y finanzas, ¿no? Pero a la vez dice que debe ser lo bastante breve para no cansarnos en las dos primeras hojas. Entonces, nuestro resumen ejecutivo, correcto, nuestro resumen ejecutivo tendrá como máximo
de tamaño 2 hojas. ¿Ok? Para los efectos de esa clase. El resumen ejecutivo tendrá no más de 2 hojas. ¿Ok? Entonces, ese espíritu tiene que tener nuestro resumen ejecutivo. Tan largo como para no dejar de explicar los 3 capítulos del proyecto y tan breve que todo ello no vaya a entrar en más de 2 hojas. En no más de 2 hojas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Ok, vamos a continuar. Hay otro concepto interesante que también quiero compartir con ustedes, ¿no? Y dice así: el resumen ejecutivo es algo así como el aperitivo que sirves al inicio de una cena para despertar el interés de los comensales. A la hora de enfrentar un potencial inversionista o a un banco, pasa lo mismo. Debes aprender a seducir y a generar expectativas positivas sobre tu proyecto. Entonces, ¿qué nos dice este segundo concepto que quiero compartir con ustedes hoy en clase? Nos dice que el resumen ejecutivo debe ser vendedor, debe ser atractivo. O sea que tu resumen ejecutivo, en otras palabras, tu resumen ejecutivo, sin salirse de la formalidad de ser propiamente un resumen ejecutivo, sin salirse de esa formalidad, debe ser como una especie de carta de ventas, ¿no? Porque finalmente hay que cautivar al que lo está leyendo, sea jurado, sea el banco que pone el dinero, sea un inversionista que va a poner el dinero. Entonces creo que con estas ideas ya tenemos pues el espíritu, la mística de lo que será el resumen ejecutivo y lo que debemos hacer. Muy bien, ahora ya teniendo estos conceptos, vamos a hacer nuestro primer taller de resumen ejecutivo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Descarguen por favor el Word que tienen en la carpeta de resumen ejecutivo. Y en ese Word ustedes van a encontrar un cuestionario. Ese cuestionario lo van a responder pregunta por pregunta en equipo, su grupo de proyecto. Ese va a ser el primer taller de resumen ejecutivo que vamos a trabajar. Si ustedes pueden observar, las preguntas del Word también están en el PowerPoint. Y quiero, antes de empezar el taller, quiero que analicemos pregunta por pregunta, ¿no? Por ejemplo, van a tener que responder quién soy y a qué me dedico, ¿no? Y esto lo habíamos desarrollado en el capítulo de marketing. ¿Cuál es mi marca y qué significa? El valor de la marca, ¿no? También lo habíamos desarrollado en el capítulo de marketing. ¿Qué ofrezco y cuáles son los valores del producto? También lo habíamos desarrollado en el capítulo de marketing.
¿A qué país voy y por qué? El análisis macro, ¿se acuerdan? Del capítulo de marketing. ¿Cuál es mi mercado y por qué? El análisis micro. O sea que en realidad para hoy desarrollar este taller van a tener que echar mano de sus archivos de los entregables anteriores, que estoy seguro pues los tienen ahí a la mano, ¿no? Luego, ¿cómo voy a despacharlo? Y esto ya es el capítulo logístico. ¿Cuánto dinero se necesita? Va el capítulo financiero, ¿no? ¿En cuánto tiempo se llega al punto de equilibrio? Es el capítulo financiero también. ¿Qué resultados económicos se obtendrán? También lo sacas de tu Excel. ¿Qué éxitos conseguiremos el primer año? ¿Qué hitos? Hitos son objetivos. Si no estás familiarizado con la palabra hito, hito es objetivo. ¿Qué lock-ins estableceremos para mantener fieles a nuestros clientes? Lock-ins son estrategias de diferenciación. Eso pasa por el lado del marketing. Estrategias de diferenciación. Y luego, ¿qué equipo lo va a llevar a cabo? En esa pregunta, tú vas a poner qué puesto va a ocupar cada uno de los integrantes y cómo relacionan sus experiencias laborales con ese puesto. ¿Ok? Relacionar las experiencias laborales con el puesto que van a ocupar en el proyecto. Y finalmente una pregunta de criterio, ¿no? ¿Por qué creemos que tendrá éxito? Entonces, el taller de hoy se trata de responder a todas estas preguntas y subirlas a la actividad que ya se encuentra en el Zoom. Y esta actividad se titula Sube aquí tu taller de resumen ejecutivo. ¿Ok? Sube aquí tu taller de resumen ejecutivo. Ahí comparto captura en el Teams para que se vayan a orientar. Muy bien, entonces, por favor, todos los grupos empiezan a desarrollar el Word. Vamos a dar un tiempo de 40, 45 minutos para que lo puedan desarrollar y subirlo. ¿Ok? No solamente desarrollarlo, sino subirlo porque al mismo estilo del capítulo financiero vamos a hacer el primer feedback. ¿Ok? Hoy todos se van a llevar el primer feedback. ¿Por qué? Volvemos a nuestro itinerario de trabajo que está en el Zoom. Miércoles 21 de julio, como pueden ver en pantalla, no sé si se está compartiendo, creo que ahora sí. Miércoles 21 de julio, desarrollo del resumen ejecutivo y del taller hoy, y hoy se van con su feedback. Miércoles 4, un nuevo feedback y el sorteo para la exposición, y luego el 11, primer grupo de expositores, miércoles 18, segundo grupo de expositores. Se entiende que los que exponen el 11 ya no hay necesidad de asistir el 18 y viceversa. ¿Ok? Así que nos ponemos a trabajar hoy para recibir el primer feedback, nuestro resumen ejecutivo. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta antes de que empecemos a trabajar? ¿O está todo claro lo que se está pidiendo? Todo bien, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a dar 40, 45 minutos para que puedan terminar el cuestionario y subirlo a la actividad para que hoy cada grupo se lleve su feedback. En el interín de este tiempo de trabajo, si tuvieran alguna duda, por favor, me escriben la pregunta o alzan la mano para poder abrirles el micrófono, ¿ok? Empezamos a trabajar. Gracias.